un año distinto, un año que no pensábamos pasarlo de esta manera, un año en donde teníamos quizás planes, y yo quiero que juntas pensemos, a ver, ¿te acordás cuáles eran tus planes antes de marzo? ¿Cuáles eran los planes que tenías para hacer durante este año? ¿O qué cosas te había propuesto hacer durante este año? A ver, ¿se acuerdan? Así con el dedito, ¿no? Ahora, más allá, ¿no? de los planes que teníamos, ¿te quejaste de la pandemia? ¿Se quejaron de la pandemia? ¿O fueron agradecidas a Dios por la pandemia? ¿No? Preguntas que quizás normalmente no las hacemos, pero son buenas para reflexionar, para meditar. ¿Hizo algo diferente Dios en este tiempo de pandemia en tu vida? Este tiempo de pandemia, ¿sentiste que Dios te usó de una manera u otra? Saben, justamente es eso, ¿no? El hecho de compartir en esta tarde, porque de una manera u otra siempre estamos enseñando, ¿no? Siempre tenemos motivos para enseñar o tiempo para enseñar. Y a veces no solo tenemos que estar dentro de la iglesia para enseñar algo, ¿no? Y lo bueno o lo que nos va a traer satisfacción es cuando realmente podemos enseñar o instruir, ¿no? Con sabiduría y con ejemplo, ¿no? A veces es muy fácil poder enseñar algo de palabras, ¿no? O poder tener un conocimiento de algo y poder transmitirlo. Pero creo que lo más difícil cuando tenemos que instruir a alguien es cuando lo tenemos que hacer con nuestro propio ejemplo, ¿no? Y de eso se trata el compartir en esta tarde y especialmente en la porción de la palabra de Dios que vamos a compartir. Y se encuentra en Tito, capítulo 2. Vamos a Tito, capítulo 2. Versículo 1, vamos a leer después el 3, el 4 y el 5. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, en el versículo 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El versículo 3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vamos a pensar un poquito en estos versículos y vamos a meditar en ellos. En primer lugar, cuando el apóstol Pablo comienza el versículo 1, le dice a Tito, pero tú enseña, ¿no? La sana doctrina. Y a veces cuando leemos la palabra doctrina, pensamos que es una palabra anticuada, una palabra aburrida o una palabra que nos lleva a ser muy estricto en algo, ¿no? Y la palabra doctrina simplemente lo que significa es enseñanza, ¿no? Pablo le está diciendo a Tito que enseñe, pero que enseñe de una manera diferente a la forma que venían viviendo los de la isla de Creta. Miren el versículo, en el capítulo 1, versículo 5, miren la forma o lo que, cómo describe Pablo a los de Cretense. Dice el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, ¿no? Tenía un objetivo claro Pablo con Tito, y era corregir y era establecer a ancianos diferente a la forma que venían ellos trabajando, ¿no?
o escuchando de cómo vivían los cretenses en ese tiempo, ¿no? Ese fue el objetivo de Pablo al dejar a Tito en esa isla. Pero más, miren cómo eran los cretenses, ¿no? Ese fue el objetivo de Pablo, pero miren cómo eran los que vivían en ese lugar. Y vamos a leer el versículo 12, y dice, uno de ellos, dice, su propio profeta, el profeta de los cretenses, uno de ellos mismos de ese lugar, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Miren cómo eran los cretenses en ese tiempo y en donde Tito tuvo que ir a establecer a ancianos diferentes basados en la sana enseñanza, en una sana enseñanza en donde tenía que ser saludable para los que vivían en ese lugar. El versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y ahí es donde Pablo dice, pero tú, Tito, sé diferente, ¿no? Enseña de una manera diferente, enseña la sana doctrina, ¿no? La sana enseñanza en donde va a ser saludable para los que vivían en ese lugar, porque tenían que marcar una diferencia. Los cretenses eran, como decíamos recién, eran malas bestias, eran glotones, eran ociosos, y decían conocer a Dios, pero con sus hechos negaban todo lo que decían, ¿no? Porque no andaban de acuerdo a la sana doctrina o a la sana enseñanza. Es un poquito como para que entremos en contexto por qué Pablo dice ese pero en el capítulo 2, ¿no? Hay un porqué, ¿no? Porque viene mostrando de una forma cómo vivían los cretenses y él le tiene que decir a Tito, pero tú enseñas de otra manera. Tienes que hablar de otra manera, tienes que mostrar a Cristo de otra manera, ¿no? Y eso es un poquito lo que vamos a ver en esta tarde. Ahora, ¿cuáles fueron las instrucciones que Pablo le da para que empiece a motivar o a enseñar a las mujeres más grandes, ¿no? Y dice el versículo 3, las ancianas asimismo sean en su porte, reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Ahora, ¿cuáles son las instrucciones? En primer lugar, habla de ancianas, ¿no? Y no da una edad específica, no dice cuántos años una mujer llega a ser anciana o llega a tener, o para poder enseñar a las más jóvenes. Yo personalmente creo que siempre tenemos mujeres más jóvenes debajo nuestro en las cuales tenemos que enseñar y tenemos que saber guiar, ¿no? Entonces, cuando habla de anciana, no habla de edad, ¿no? No habla de años, sino habla de la madurez espiritual con la cual tenemos que enseñar a las generaciones que tenemos debajo nuestras, ¿no? Porque todas tenemos hijas. Yo tuve muchachos, pero muchas de ustedes tienen hijas a las cuales tienen que enseñar, tienen que guiar en este tiempo, ¿no? Y es una de las formas que el Señor va también usándonos en este tiempo en donde estamos quizás encerradas, pero de una manera diferente, poder ser también ejemplo en nuestras casas, en donde estamos. Y lo interesante es el hecho de que les dice, ¿no?, que deben enseñar a las más jóvenes, ¿no? No porque tengamos una cierta cantidad de edad, no porque tengamos una cierta cantidad de años de creyente, las sabemos todas, ¿no? Nunca tenemos que tener esa sensibilidad de seguir aprendiendo. Escuché una frase en este tiempo que dice, si dejas de aprender hoy, dejarás de enseñar mañana, ¿no? Si dejamos de aprender, no vamos a tener nada para enseñar mañana, ¿no? Y ese es el corazón que tenemos que tener, no dejar nunca de aprender en este tiempo. Ahora, esas fueron las instrucciones que Pablo le da a Timoteo. Habla a las mujeres ancianas, para que ellas sean las que instruyan, para que ellas
enseñan a las más jóvenes, pero da características, ¿no?, de cómo tenían que ser esas ancianas o esas mujeres. En primer lugar, debían ser reverentes en su porte, ¿no? Como dice el versículo ahí 3. Habla de santidad, habla de vestimenta, habla de nuestra forma de andar, ¿no? Cuando habla de reverentes en nuestro porte. Ahora yo les pregunto, ¿cómo podemos distinguir a un policía? ¿Cómo lo distinguimos? ¿Pueden hablar? A ver. Por el uniforme que llevan. Por la vestimenta que tienen puesta, ¿no? Nos damos cuenta a la legua que es un policía, ¿no? Ahora, la gente que nos ve, ¿puede decir lo mismo de nosotras? Y no solamente hablo de vestimenta, sino hablo de rostro, ¿no? A veces estamos tristes y manifestamos eso por fuera, ¿no? Y la gente que nos rodea nos ve y nos mira y nos observa, ¿no? Entonces, una de las características es reverente en su porte. Pero es más, el apóstol ahí le dice que tienen que ser no calumniadoras. Y cuando hablamos de calumniadoras, más bien podemos decir chismosas, ¿no? Una palabra que podemos entender todas. Cuando habla de calumniadoras, se está refiriendo a algo diabólico, ¿no? Porque el mismo Satanás es calumniador, ¿no? Él mismo podemos decir que él es el padre de los calumniadores, ¿no? Y es interesante poder asociar. A veces no tenemos la gravedad de la situación cuando hablamos mal de alguien o cuando entre nosotras, ¿no? Hablamos o hacemos comentarios que no edifican, ¿no? Primero porque cuando hacemos comentarios, a veces lo hacemos escuchándolos y no sabemos si es verdad o no. Y en segundo lugar, la persona que recibe el mal comentario no le edifica nada. Al contrario, lo que hacemos es no solo perjudicar a la persona que estamos hablando mal, sino también estamos perjudicando a la persona que lo escucha, ¿no? Y eso tenemos que tener cuidado, y es una de las características que tenemos que tener para poder instruir con sabiduría, instruir con el ejemplo. Que el Señor realmente nos cuide nuestra forma de hablar o de hablar mal de alguna de las hermanas o de alguien, porque eso no es lo que agrada a Dios y no es lo que Dios busca, ¿no? Para que podamos instruir a otros. Pero es más, dice, no dadas al vino, ¿no? Y quizás uno piense, pero eso no es para mí, no es... yo digo, a veces son cosas que el pecado no entra así de golpe en nuestras vidas, ¿no? Sino son pasitos que vamos haciendo, que vamos tomando y no nos damos cuenta, después terminamos en una forma que ni nosotras pensábamos que íbamos a terminar, ¿no? Pero acá el apóstol lo que dice, no dada al vino, porque en esa época o en esa cultura donde estaba Tito en este tiempo, era muy común el vino o las mujeres emborracharse. Entonces le dice, no tienen que ser dadas al vino, no tienen que ser fácil con la bebida, ¿no? Otras de las características que el apóstol les dice. Pero es más, dice que tienen que ser maestras del bien, ¿no? Y es interesante porque no dice solamente que tienen que ser maestras, ¿no? Sino que tienen que ser maestras del bien. Ahora, ¿por qué dice maestras del bien? ¿Por qué aclara de esa forma? Y pensando un poquito, yo digo, es por lo que empecé diciendo al principio, que todas nosotras enseñamos, o para bien o para mal, pero todas enseñamos algo. Y acá el apóstol Pablo dice, ocúpense de ser maestras, pero maestras del bien, ¿no? Que podamos edificar con nuestras vidas a aquellas mujeres que tenemos debajo de nosotras, aquellas generaciones que nos observan, que nos miran,
cómo estamos, cómo andamos, cómo nos movemos, ¿no? Nos observan en todo momento. Bueno, que podamos llegar a ser maestras del bien. Ahora, podemos decir que hay dos condiciones para poder ser o para ser maestras del bien. En primer lugar, tengo que tener conocimiento, ¿no? No puedo dar algo que desconozco, no puedo dar algo que no tengo, no puedo enseñar algo que no sé, ¿no? Una maestra no puede decir, no puede enseñar algo que no es su asignatura o su materia. Una profesora de matemática no puede ir a enseñar historia, ¿no? No puede enseñar algo que no sabe, algo que no es común para ella. Bueno, exactamente pasa lo mismo con nosotras. No podemos ser maestras del bien si no tenemos conocimiento de lo que Dios es, de lo que Dios es para cada una de nosotras. Y a veces el conocimiento no solo se adquiere con la lectura, no solo se adquiere con estudiar la palabra de Dios, sino también el conocimiento se va adquiriendo con pruebas que nos tocan atravesar en la vida, ¿no? Cuánto conocimiento adquirimos a través de situaciones difíciles en nuestras vidas, cuántas cosas Dios permitió en nuestras vidas para que podamos crecer, para que podamos madurar, para que podamos ser diferentes, ¿no? Para que pudiéramos adquirir conocimiento para poder enseñar a otras. Yo no sé cuáles fueron tus situaciones, cuáles fueron las situaciones por las cuales Dios te hizo pasar, pero nada de eso fueron casualidades en tu vida. De todas ellas, Dios quiere enseñarte y quiere prepararte para que también puedas enseñar a través de esas pruebas que te tocó pasar, puedas enseñar a otros, ¿no? Las condiciones para ser una maestra, conocimiento de Dios a través de su palabra, a través de estudios bíblicos, a través de mensajes, pero conocimiento a través también de las pruebas que hemos pasado. Pero también el conocimiento o la enseñanza va también acompañada de un comportamiento digno, ¿no? No puedo predicar algo que no estoy dispuesta a hacer, ¿no? ¿Vieron ese dicho popular que dice, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago? Bueno, eso con las maestras del bien no va, ¿no? Porque para ser una maestra del bien tenemos que tener condiciones, y las condiciones son las dos: conocimiento de Dios para poder enseñar, pero también comportamiento en nuestras vidas. No puedo enseñar algo que no estoy dispuesto a hacer, ¿no? Y eso es muy interesante para tener en cuenta en nuestras vidas. Pero el versículo que sigue, ¿no? El versículo 4, viene siendo como un currículum para cada una de nosotras. Miren, cuando uno va a buscar trabajo a algún lado, ¿qué hace? Tiene que presentar un currículum, ¿o no? Tiene que presentar qué hizo, dónde trabajó, cuántos años trabajó en ese lugar, qué estudios tiene, ¿no? Y así va pasando por un montón de cosas, varios puntos nuestro currículum para poder conseguir un trabajo o para presentar en algún lugar en donde queremos trabajar. Bueno, Dios en este pasaje está haciendo justamente eso con nosotras. Nos da el currículum que Él quiere ver en la vida de cada una de nosotras, que Él quiere que podamos tener, que podamos hacerlo práctico en nuestras vidas para poder transmitirlo a las mujeres más jóvenes. Miren el currículum que tenemos que tener aquellas que deseamos enseñar, aquellas que tenemos mujeres a nuestro lado, que tenemos generaciones más jóvenes a nuestro lado, en las cuales tenemos que instruir, las cuales tenemos que guiar en este tiempo. Y es justamente, miren, ¿qué dice? Hacer como, en primer lugar, dice, amar a sus maridos, ¿no? El ejemplo que debemos ser cada una de nosotras amando a nuestros maridos. Y saben, el amor a nuestros esposos se manifiesta o se muestra respetándolo, ¿no? Ese es lo primero que Dios pide de nosotras, amar
a nuestros maridos. Amar a nuestros hijos, ¿no? Es el hecho de poder estar con ellos, y yo creo que en este tiempo Dios, de la pandemia, en donde tuvimos que convivir con ellos todo el tiempo, con las tareas, el hacer, el estar, cuántas cosas tuvimos que aprender nuevamente, ¿no? Cuántas cosas tuvimos que ceder por nuestros hijos, ¿no? Pero eso es lo que Dios demanda de nosotras, que podamos amar a nuestros esposos, amar a nuestros hijos, a ser prudentes, a ser castas o a ser puras, a ser cuidadosas de nuestra casa, ¿no? Cuántas cosas tenemos que tener en orden en nuestras casas, porque ellas también hablan de nosotras. Nuestro hogar habla de nosotras, nuestras casas hablan de cómo somos nosotras como hijas de Dios. Pero más, dice, sumisas a nuestros esposos, ¿no? Debemos aprender a ser sumisas. Y no es que tenemos que ser esclavas, sino poder ponernos debajo de ellos para que ellos puedan ser cabezas de nuestro hogar, cabezas de nuestras vidas, ¿no? Como Cristo es la cabeza de ellos, ¿no? Aprender a ser sumisa en este tiempo, en donde la sociedad realmente va en contra de todos esos principios, en donde la sociedad va en contra de todo lo que Dios enseña en su palabra, ¿no? Tenemos que ser nosotras maestras del bien y poder tener este currículum para que podamos ser ejemplo, para que podamos enseñar, para que podamos instruir, ¿no? Especialmente a aquellas generaciones que vienen debajo nuestras. A veces pensamos que es difícil no cumplir con ciertas cosas que el Señor nos manda, pero saben, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, cuando recibimos y empezamos a andar con Cristo en nuestras vidas, dice ahí en Gálatas 2:20, que ya no vivo yo, ¿no? Más vive Cristo en mí, ¿no? Y si Cristo cumplió y pudo permanecer fieles a pesar de todo lo que le tocó atravesar, Él permaneció fiel. Creo que Él también nos va a dar el poder y nos va a dar la sabiduría para permanecer fieles y poder cumplir con lo que Él pide de cada una de nosotras como mujeres, ¿no? Como mujeres, como maestras del bien, como enseñar a las mujeres más jóvenes, no solo con palabras, sino con nuestro ejemplo, ¿no? Es muy interesante el saber que no estamos solas para poder lograr esto. Estamos del lado de la victoria porque Cristo vive en cada una de nosotras. Ahora, el versículo no termina ahí, ¿no? Sino que dice, ¿por qué debemos ser maestras del bien? ¿Por qué debemos instruir con conocimiento, con sabiduría, con ejemplo? ¿Por qué lo debemos hacer? Y dice el versículo 5 terminando, dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Miren cuánta responsabilidad tenemos cada una de nosotras. No solo pensar en que debemos instruir a las más jóvenes para que haya generaciones que se despierten a la obediencia a Dios, sino también porque debemos evitar que la palabra de Dios sea blasfemada a causa de nuestro comportamiento, ¿no? Dios quiere de nosotras lo mejor, pero debemos también nosotras buscar su presencia todos los días para poder llegar a ser maestras o para poder llegar a instruir a las generaciones más jóvenes de una manera diferente. Ahora, mujeres mayores o maduras o más grandes, ayudemos a las más jóvenes a obedecer a Dios con nuestro ejemplo. Y nunca dejemos de aprender. Siempre tengamos ese corazón dispuesto a escuchar lo que Dios quiere, lo que Dios me pide para hacer, y si tengo que cambiar cosas, a estar dispuesta a hacerlo. Pero también a las más jóvenes, ¿no? Porque a veces pensamos que las más jóvenes
bueno, ya les va a llegar la edad de ellos, ya va a llegar su tiempo. No, no, las más jóvenes tienen también tener un corazón sensible para escuchar, para aprender de las más grandes. Las más grandes, lo que tenemos a veces son experiencias, son encuentros con Dios de una manera diferente, y qué bueno sería que la generación más joven pueda disfrutar, aprender o escuchar a las más grandes, porque siempre se aprende, siempre hay algo que Dios enseña a través de vida de las mujeres más grandes, ¿no? Y pensando en las más jóvenes, yo digo siempre, es la forma que también sembramos en este tiempo, ¿no? Las más jóvenes, cuando empiezan a tener ese corazón sensible para escuchar, se siembra para que cuando empiecen a cosechar, ¿no? Y empiecen a cosechar esas generaciones debajo de ustedes, puedan tener la misma cosecha, ¿no? La misma cosecha de que sean mujeres que escuchen, que aprendan y que sean sensibles para saber lo que Dios tiene para cada una de nosotras. Y un poquito para ir cerrando en esta tarde. Quizás estés pensando en esta tarde que no estás capacitada para instruir o para enseñar a nadie. Quizás estés pensando, yo no soy digna de enseñar ni de instruir a nadie, no tengo conocimiento, no tengo demasiado conocimiento, pero quiero decirte algo. Dios en su palabra dice que debemos bastarnos en su gracia, porque Él se perfecciona en nuestras debilidades, ¿no? Quizás estés pensando que no cumplís con las condiciones, ¿no? No tenés el currículum ese que leímos, te falta. Quiero decirte que solo es la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas, la cual quiere usarnos para glorificar y para levantar el nombre de Cristo en alto en este tiempo. Quizás estés pensando que te equivocaste demasiado, que hiciste muchas cosas mal, que tomaste decisiones equivocadas, que hiciste cosas que a Dios no le agradó y que hoy estás pasando por consecuencias o estás teniendo las consecuencias de tus malas decisiones. Y para eso yo quiero leerte un versículo de la palabra de Dios en Isaías 43, 18 y 19. Dice Dios en Jeremías 43, 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá a luz. No las conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Saben? Dios es especialista para hacer todas las cosas nuevas. Cuando hay un corazón dispuesto a ser una maestra del bien, a instruir a las generaciones más bajas o a las generaciones que vienen detrás nuestros con conocimiento de su palabra, con sabiduría, pero también con ejemplo. Cuando tenemos esa actitud delante de Dios, no debemos dudar. Dios hace todas las cosas nuevas. Él va a abrir caminos en donde nosotros ni imaginemos ni pensemos, pero Él lo va a hacer. Él va a estar dispuesto a darnos esa oportunidad nueva de poder ser ejemplo para las generaciones que tenemos detrás nuestro. Que las huellas que podamos dejarles a las generaciones que vienen detrás de nosotras sean bien claras para que ellas también puedan glorificar, amar a Dios y poder vivir de acuerdo a lo que Dios quiere y pide de cada una de sus hijas. No debemos menospreciar ni la gracia ni la misericordia de Dios en nuestras vidas. Debemos apropiarnos de ella,
para que Dios nos, como Él quiere y en la forma que Él quiere y que Él preparó de antemano para cada una de nosotras. Que realmente Dios bendiga su palabra en esta tarde y que pueda ser una motivación para cada una de nosotras. Tiempos difíciles, sí, y lo vamos a tener siempre, pero Dios no cambia. Y el poder de Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios quiere darnos nuevas oportunidades a todas, siempre y cuando tengamos un corazón dispuesto a obedecerle y poder tener el currículum que Él pide de cada una de nosotras, para que podamos instruir a las generaciones que vienen detrás de nosotras. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde y nos bendiga a cada una de nosotras a poder permanecer fieles en sus caminos y fieles al llamado que Él tiene para cada una de nosotras. ¿Oramos? Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú has hablado a nuestras vidas en este tiempo. Gracias porque tú nos pides a cada una de nosotras a poder instruir, Señor, con sabiduría, con ejemplo, Señor, a las generaciones que tenemos detrás. Ayúdanos a poder estar cada día, Señor, en tu presencia para que tú hables a nuestras vidas, nos enseñes y podamos adquirir ese conocimiento que necesitamos para hacer esos instrumentos útiles en tus manos. Señor, ayúdanos a tener conocimiento, pero también un comportamiento digno por ser tus hijas. Señor, te amamos y te agradecemos por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Bendícenos, guárdanos, Señor, y ayúdanos a vivir vidas que te glorifiquen. Señor, te amamos y te agradecemos por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.